¿Cómo están? Buena jornada para todos. ¿Cómo les va? Temas que hasta ahora generan noticias los mostramos en nuestra agenda abierta. En Marrakech, donde aún siguen sesionando, 150 estados de la ONU ya tomaron una decisión. Adoptaron el primer Pacto Mundial de Migración. No es vinculante y Estados Unidos no participa. ¿Les ves futuro? Allí entonces vamos a empezar a abrir el debate. Además, voy a sumar otro interrogante también en redes sociales. Chile, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, será interpelado por el Congreso ante cuestionamientos por el homicidio de un joven mapuche. ¿Se sabrá la verdad? Arranquemos. El alto comisionado de las Naciones Unidas y representantes de 150 países aprobaron el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, este lunes en Marrakech. El documento es el primer acuerdo negociado intergubernamental para abordar de forma integral todas las dimensiones de este fenómeno a nivel internacional. Según datos de la propia ONU, en 2017 más de 68 millones de personas fueron desplazadas forzosamente y hay 25 millones de refugiados en el mundo. No importa si su movimiento es voluntario o forzado, si han podido o no obtener una autorización formal. Todas las personas deben tener sus derechos humanos y su dignidad respetados. Negar esto y vilipendiar a cualquier grupo de personas es el camino hacia la deshumanización y el horror. No debemos sucumbir al miedo ni a las falsas narraciones. Sin embargo, 15 gobiernos no firmaron la propuesta, como Estados Unidos, Italia, Israel, República Dominicana y Chile, bajo la acusación de que el pacto hiere la soberanía nacional de sus países. Hoy en Agenda Abierta analizamos las implicaciones de la aprobación del Pacto Internacional y las diversas crisis migratorias en el mundo. ¿Qué dice Público.es? Migración entre la hipocresía y la mezquindad. Si esta cumbre vuelve a quedar en papel mojado, sugiere este editorial de Público, o incluso en un acuerdo que no garantiza absolutamente nada, que no sea que cada país siga haciendo y deshaciendo a su antojo, entonces no habremos avanzado nada en esta instancia para la cual se han dado 18 meses de negociaciones. Además, me voy a otro portal. BTV, Venezuela denuncia que migración actual es consecuencia del asedio de Estados Unidos contra el pueblo. Jorge Arreaza denunció ante el mundo que el movimiento migratorio de hoy es generado por el sistema económico y financiero especulativo que se ha impuesto, sumado a las agresiones económicas unilaterales. Así de claro, vamos a los números. A ver, ¿qué es el pacto? Un documento que nació en Nueva York, justamente año 2016, supone la firma de este pacto terminar con 18 meses de diálogo, tiene objetivos muy claros, vamos a mostrarlos. Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen. Proporcionar a migrantes acceso a servicios básicos, prohíbe detenciones arbitrarias y solo autoriza arrestos como medida de último recurso. También busca crear una plataforma mundial donde hayan datos abiertos sobre las migraciones. Allí entonces va a seguir corriendo la información para ir chequeando esto que les estoy comentando. Ahí lo tienen. Datos de Organización Naciones Unidas para ir a mostrar cuántos migrantes hay en el mundo. 258 millones de migrantes que tienen 39 años, mediana o promedio de edad de 39 años. 48,8% de estos millones de ciudadanos son mujeres, 14% son niños. Además, vamos a seguir avanzando con otros datos. Esto ya está cubierto. Vamos a ver, 3 millones de migrantes que se desplazaron por cuestiones de trabajo, 25 millones de migrantes son víctimas del trabajo esclavo. Se dan situaciones donde lamentablemente incluso este proceso de migración termina en muerte. Estos son datos solamente del año 2018, hasta septiembre del 2018. Tenemos que hay 28 muertos en la frontera México-Estados Unidos, 22 en el Caribe, 48 en Centroamérica, 20 en América del Sur, 67 en Europa, 82 en Medio Este, supongo que será Europa del Este. Allí tienen los datos entonces
apareciendo justamente, Europa del Este, apareciendo justamente esta cifra letal hasta septiembre 2018. Así las cosas, nos preparamos un cambio. Vamos a ver de qué se trata. Sergio Rodrigo, ampliando la información. Muy buenos días, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. 150 países de Naciones Unidas han firmado el Pacto Mundial de las Migraciones en el encuentro de Marrakech, un documento que no es vinculante, pero que sin duda posiciona a los estados sobre la defensa o no de los derechos humanos, en concreto sobre el artículo 14 que concreta sobre las migraciones. La medida que se aprueba en el marco del encuentro de Marrakech posiciona también a los diferentes estados, que excluye, por ejemplo, aquellas fuerzas más reaccionarias como son, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos o el propio Bolsonaro en Brasil. Las políticas xenófobas y racistas por estos estados se dejan ver y se dejan al descubierto en esta firma de acuerdo de Marrakech, pero también dejan de ver una Unión Europea dividida sobre el proceso migratorio, porque varios estados de la Unión Europea no se han sumado, como por ejemplo Austria, Polonia o la Italia de Salvini. Eso deja también sobre la mancha de esta Europa que siguen llegando numerosas personas. En lo que va de año, la ruta del Mediterráneo ya la han atravesado más de 100.000 personas y le ha costado la vida al menos a 2.000 personas. Desde 2014 son casi 20.000 las personas que han fallecido en estos últimos años tratando de alcanzar las costas del sur de Europa. El drama sigue siendo la muerte, la gran protagonista para los migrantes, y es que en el mundo son más de 250 millones las personas que viven en otros países, por lo que la migración es un fenómeno común a día de hoy y es algo que se ha reflejado en este encuentro mundial de Marrakech. Gracias, Sergio, un especialista en migración, nuestro compañero de trabajo. Hemos puesto el tema en redes sociales, lo subimos a Twitter. ¿Ven futuro a este pacto que se ha firmado en Marrakech? 18% dice sí, 43% dice no, 39% dice seguirá todo igual. Si está Ruth, vamos con ella. De lo contrario, hacemos una pequeña pausa. ¿Está Ruth con nosotros? Ruth Ferrero entonces nos acompaña, profesora en ciencia política. Está trabajando en un espacio que se dedica por excelencia a chequear este tema de migración. Habló de la Complutense de Madrid. Ruth, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Pensás que tiene futuro este pacto que se ha firmado en Marrakech? Yo creo que es un comienzo para un inicio de una nueva gobernanza global, multilateral, que a pesar de que hay algunos países que han decidido no ratificarlo, no firmarlo, la gran parte o la mayoría de los países que componen las Naciones Unidas han estado por firmarlo y por poner en marcha esta iniciativa, que es una iniciativa única, es histórica, puesto que es la primera vez que todos los estados de Naciones Unidas se ponen de acuerdo en algún momento para trabajar de manera conjunta sobre las cuestiones que tienen que ver con la migración desde una aproximación integral, no solo desde el análisis de las causas de las migraciones en los países de origen, sino también sobre cómo deben ser tratadas estos flujos migratorios en los países de recepción y cómo interactúan entre unos y otros. El hecho de que Estados Unidos no adhiera a esta firma de acuerdo, ¿cambian algo las cosas? ¿Las modifica? Pues hubiera sido deseable que Estados Unidos efectivamente se sumase a esta iniciativa, puesto que es el país que más migrantes recibe del mundo desde hace décadas, pero indudablemente tenemos que trabajar con lo que hay disponible y en el caso del Global Compact creo que hay muchas grandes voluntades políticas para poner en marcha un sistema de gobernanza global que permita efectivamente que los flujos migratorios se realicen de una manera segura, ordenada y con un menor impacto en vidas humanas, ¿no?, que hasta el momento. Evidentemente, la ausencia de Estados Unidos es una carencia importante, pero creo que tenemos que seguir trabajando incluso sin Estados Unidos. Gracias, Ruth. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Muchas gracias. Me espera Luisa a esta hora con datos económicos también. Vamos a ver cómo se mueven las noticias en ese terreno. Cuando quieras. Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ti y para todos los que nos sintonizan a esta hora. Iniciamos las informaciones en materia económica. Hablando de Argentina, este 10 de diciembre se cumplieron 3 años de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina. Previo a su llegada, la principal figura de Cambiemos prometió una mejora en la economía, pero durante su periodo gubernamental el país ha padecido una crisis severa. Así lo estiman investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Pablo Warren, Martín Arraca y Andrés Capa. A propósito del tercer aniversario del gobierno de Cambiemos en Argentina, la economía del país se contrajo más que al momento de asumir Mauricio Macri la presidencia. Según el CELAC, entre los años 2015 y 2018, el Producto Interno Bruto se retrajo 1,4%. El desplome estuvo vinculado con la devaluación monetaria, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y por la retracción real de los ingresos de los trabajadores en un 7%. El CELAC afirma que esto generó una caída del consumo y una reducción en las ventas y de la producción. La denominada lluvia de inversiones no llegó, pese a que el gobierno macrista dispuso medidas como desregular el mercado financiero para hacerlo más atractivo. La evolución de la inversión extranjera directa estuvo lejos de los pronósticos y el promedio anual en la gestión macrista es de 2.420 millones de dólares contra el promedio anual de 2.290 millones de dólares de la última presidencia de Cristina Fernández. En cuanto a la tasa de desempleo, la misma se incrementó de 6,5% en noviembre de 2015 a 9,4% en septiembre de 2018, siendo destruidos 31.248 puestos de trabajo en el sector privado y más de 100.000 en la industria argentina. Igualmente, en los últimos 3 años, la inflación estuvo por encima del margen de las subas salariales, lo cual ocasionó una caída del poder adquisitivo en la clase trabajadora de 14,7%. La actual administración vislumbró la idea de que la liberalización generaría efectos en la producción, principalmente la destinada al exterior. Sin embargo, las tasas de exportaciones crecieron 1,9% en 2016 y 1,3% en 2017. También el actual gobierno argentino suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica un apoyo financiero de 57.300 millones de dólares, el mayor préstamo de la historia del organismo. El gobierno se comprometió a alcanzar un déficit fiscal primario cero en 2019. En un intento por reconquistar a los franceses y calmar las protestas de los chalecos amarillos, que ya marcan 4 semanas de manifestaciones en todo el país, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes un paquete de medidas económicas, entre las que se figuran un aumento del salario mínimo. Veamos. El salario mínimo aumentará en 100 euros al mes a partir de 2019, sin que el empleador tenga que pagar un centavo extra. Quiero volver a esta justa idea de que aceptar un trabajo extra constituye un ingreso adicional. A partir de 2019, las horas extraordinarias se pagarán sin impuestos ni cargos, y quiero que se note inmediatamente una mejora real. Por lo tanto, les pediré a todos los empleadores que puedan hacerlo que paguen a sus empleados un bono de fin de año, y no habrá impuestos ni cargos por ello. Y hasta aquí las informaciones económicas, estas y otras noticias en nuestras emisiones de Impacto Económico, tanto matutino como estelar. Volvemos contigo. Tanto miedo tiene con la situación Emmanuel Macron, que ayer ustedes mismos acá en este espacio respondían, situación que se le fue de las manos, que su discurso está completamente guionado. Lo han visto leyendo teleprompter, que es eso, una máquina donde justamente van corriendo las letras mientras él se mantiene leyendo a cámara. A ese punto han llegado las cosas en la Francia de hoy, que siempre aspira a la libertad, que aspira a ser adalid justamente del bienestar. Pausa rápida, ya volvemos. Este martes, la justicia chilena podrá emitir un veredicto en relación al caso construido contra el lonco mapuche Facundo Yoneshuala y deberá definir si fueron legales las tareas de inteligencia utilizadas para perseguirlo. Se trata de seguimientos, escuchas telefónicas y testimonios de los agentes de inteligencia
que investigaron al líder indígena a partir del 2008, amparados en la polémica Ley de Seguridad Interior del Estado. El juicio, en el que aún no se encuentran pruebas contra Jones Walla, se da luego de su extradición desde Argentina y en el marco de una continua criminalización hacia el pueblo nación mapuche en ambos países sudamericanos. En este contexto, el lunes, la Corte de Apelaciones de Temuco benefició con prisión domiciliaria a 2 agentes del Grupo de Operaciones Policiales Especiales implicados en el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado en el medio de un operativo represivo en la región de la Araucanía el pasado 14 de noviembre. Por el caso, será interpelado en el Congreso el ministro del Interior Andrés Chadwick, en medio de un fuerte repudio popular al gobierno de Sebastián Piñera y a los carabineros chilenos. Hoy, en Agenda Abierta, nos enfocamos en la criminalización hacia el pueblo nación mapuche y la lucha de las comunidades originarias a ambos lados de la cordillera. Cooperativa de Chile dice Chadwick será interpelado este martes por el crimen de Catrillanca. El proceso se hará en la Cámara de Diputados. Una diputada mapuche, Emilia Nullado, tendrá participación, así que se espera con mucha expectativa lo que pase el día de hoy. Ahí el rostro, siempre decimos que nos gusta nombrarlos con nombre y apellido. Justamente, hay uno de los ministros que va a prestar declaración hoy sobre el tema. Ahora Noticias dice Hermes Soto declaró como testigo en caso Catrillanca. Es el general director de Carabineros. Carabineros es la policía, herencia de Pinochet en Chile. Él es Hermes Soto. ¿Por qué va a responder? Por homicidio y posterior obstrucción a la investigación del asesinato de Camilo Catrillanca. Parte de las preguntas habrían estado dirigidas a cómo se enteró de la muerte de Camilo y en qué momento supo que los efectivos que participaron en el operativo habían mentido. Sí, existieron las mentiras. Además, vamos a ver lo siguiente. Asesinato de integrantes mapuches por parte o en manos de fuerzas estatales. Hablábamos de Camilo, 14 de noviembre se daba el hecho en la región de la Araucanía. Allí miembros del GOPE asesinaron a este comunero con un disparo en la cabeza. Además de esto, los agentes destruyeron grabaciones del hecho. Hay versiones que dio en un principio y que los medios de comunicación y ministros del gobierno tratan de esconder, así que vamos a ver qué es lo que pasa con ese punto, específicamente en el interrogatorio judicial. Rafael Nahuel, 23 y 25 de noviembre del 2017, se hacía un allanamiento, en este caso Albatros, un grupo esto es de la Prefectura Nacional Argentina, querían desalojar en una comunidad en Bariloche, Argentina, y pasó esto que ocurrió, un tiro por la espalda. La policía disparó contra integrantes de la comunidad mapuche, hirieron a un hombre y a una mujer, mataron a Rafael, les decía, un tiro, un asesinato por la espalda. Un mapa para que conozcan más de dónde está ubicada justamente esta nación mapuche como tal, ancestral, nuestro pueblo, bien al sur, allí, cuando no existían fronteras delimitadas como luego se dieron ya en un entorno de creación del Estado, pasaba esto. Miren aquí los puntos. Del lado chileno en el Biobío, en la Araucanía, ríos y parte de los lagos. Del lado de Argentina, la principal presencia mapuche está en Neuquén, Río Negro y Chubut. Las zonas reclamadas son disputadas, que son zonas territorio ancestral mapuche, son disputadas por empresarios multimillonarios. Cuando escuchen el caso Benetton, es un caso emblema justamente de esta situación. 900.000 hectáreas tiene Benetton en su poder que pertenecen a la nación mapuche. A esta hora me voy con Sabrina Roth. Tengo esperando ya al invitado. Voy a ver si hablamos con Sabrina y luego me voy al invitado para no hacerlo esperar tanto en línea. Sabrina, bienvenida. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Desde que asumió Mauricio Macri se profundizó la persecución al pueblo mapuche. Recordemos, durante el 2017 se incrementaron los casos de violencia institucional y los ataques a las comunidades, con un saldo de 2 muertos. El caso, por supuesto, de Santiago Maldonado,
que murió en el marco de un operativo represivo en el Pulo Cuyamén, y también el asesinato por la espalda del joven de 21 años, Rafael Nahuel, por parte de un prefecto. Ambos operativos muy celebrados por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y no podemos dejar de analizar ambos casos también con la complicidad por parte de un sector de la justicia y también de los medios de comunicación. Recordemos también que Patricia Bullrich tuvo la intencionalidad de estigmatizar a los mapuches como terroristas por el solo hecho de defender no solo su territorio, sino también su modo de vida. Desde las comunidades aseguran que van a seguir resistiendo esta política, estos intentos también de desplazamiento, y en este contexto hay que recordar las dos marchas transfronterizas entre Argentina y Chile en defensa no solo del territorio, sino también de los derechos indígenas y en contra de los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos. Volvemos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Sabrina. Me espera Francisco Coloane, sociólogo. Francisco, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, Marcela. ¿Cómo está usted? Muy bien, esperando justamente esta presentación de Chadwick, a ver si hay algún tipo de novedades en Chile respecto a esta, ya hemos hablado antes, a esta postura sistemática del gobierno de Chile de perseguir a la nación mapuche. No es algo nuevo, pero tenemos que decir que el espiral de violencia parece que sigue y va hacia arriba. ¿Qué le parece a usted, Francisco? Va hacia arriba y no se espera mucho lo que suceda con Chadwick, porque ellos están en una política decididamente agresiva, provocadora, y el clima nacional como el clima global lo favorece. Acaba el presidente Piñera de retirarse, digamos, decidir que el Estado chileno no va a participar en el Pacto Migratorio de Naciones Unidas. Eso le está dando una indicación clarísima de las características que yo definitivamente, sin ninguna timidez, llamo fascistoide de la política de integración del nacional, como le llaman ellos en Chile, a todo este proceso de acumular una serie de poderes dentro del aparato del Estado para castigar, para reprimir, para hacer parecer dentro de un marco civil algo que es definitivamente un regreso a la dictadura. Es decir, aquí hay un sector amplio de chilenos, los diputados oficialistas, perdón, los diputados que manejan la política, digo oficiales, en el sentido que son políticos con representatividad popular, por eso hablo de oficiales, no hablo del oficialismo. El político es tímido, no está hablando desde mi punto de vista con la claridad necesaria, en el sentido de que estamos viviendo una dictadura velada en Chile por el tipo de instrumentos que se está utilizando para reprimir no solamente a los mapuches, en general cualquier tipo de manifestación. Y eso es porque hay un clima global que favorece a este tipo de manifestaciones gubernamentales en un Estado chileno que cada día funciona con características de un Estado fascista, y hay que decirlo sin ambages. Usted hablaba del tipo de instrumentos que se están utilizando desde el Estado chileno para criminalizar al pueblo mapuche. Cuéntenos más, por favor, ¿a qué instrumentos se refiere? Primero, en la intervención de una fuerza especial. Ya no le llaman Comando Jungla, porque ellos han negado de que hubieran utilizado alguna vez ese término y aducieron que era un término que lo había utilizado o inventado la prensa, Comando Jungla. Sin embargo, hablan de fuerzas especiales. ¿Qué son? Fuerzas especiales que están, digamos, caracterizadas en la Constitución dentro del marco de la política, en el sentido que son fuerzas especiales para contener manifestaciones políticas que pueden excederse en términos de la violencia. Sin embargo, hay una utilización de la fuerza especial precisamente cuando el presidente habla de los puntos, de los 4 puntos, y uno de ellos es la lucha antiterrorista. Se sigue caracterizando la manifestación de los mapuches, aunque ellos digan que son un grupo reducido, y no es verdad. Es decir, cualquier manifestación mapuche va a ser reprimida
con un instrumento antiterrorista, y para eso están las fuerzas especiales. Ellos hablan de que el grupo de operaciones especiales, que está determinada en función de reprimir algún tipo de actividad que se le pueda caracterizar como terrorista, la han reemplazado por el concepto de fuerzas especiales. No es el grupo operacional policial especial, sino es una fuerza especial dedicada precisamente a reprimir las manifestaciones en general de los mapuches. Gracias, Francisco. Me quedo con sus palabras de baja expectativa para este pronunciamiento hoy del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. ¿Qué es lo que opinaron justamente ustedes en redes sociales? Falta revisar ahí las respuestas a nuestro tema. A ver qué es lo que dijeron. ¿Habrá finalmente verdad? Vamos a ver qué es lo que respondieron. Sí. Vamos a ver los porcentajes. Amplíenlo, así lo puedo ver. Amplíen la pregunta para poder tener los porcentajes de las respuestas. 12% dice sí, se sabrá la verdad. 47% dice no se sabrá la verdad. Y 41% dice herencia pinochetista. Paola Dragni, a esta hora, desde el lado chileno, con la información. Paola, cuando quieres, bienvenida. Una persecución en contra del pueblo mapuche, tanto en Argentina como en Chile, que no es nueva, se remonta a la época de la colonia, pero que sin embargo en estos gobiernos de derecha y también en el gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet se coordinó entre ambas policías y los ministerios del Interior, tanto de Argentina como de Chile, particularmente en la llamada Operación Huracán, que el año pasado intentó hacer un montaje con distintos dirigentes mapuche, tanto en Argentina como en Chile, para demostrar supuesto tráfico de armas y coordinaciones para el terrorismo entre distintos dirigentes. Un montaje escandaloso que terminó con la salida, incluso aquí en Chile, del general de inteligencia de Carabineros, y que ahora parece repetirse en el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, que este viernes 14 ya cumplirá un mes desde que fue asesinado. Por eso a las 16 horas el ministro del Interior, Andrés Chadwick, tendrá que responder en esta interpelación en el Congreso en la ciudad de Valparaíso. Será la diputada Nullado, de origen mapuche, la encargada de preguntar al ministro para que éste dé explicaciones sobre el rol que juega el Comando Jungla durante el asesinato de Camilo Catrillanca y todos los hechos que ocurrieron posteriormente que dan cuenta de esta suerte de montaje. Por otro lado, en la ciudad de Valdivia se espera que hoy día concluyan los alegatos en contra de el lonco Jones Wallace, que fue extraditado desde la Argentina hasta Chile, acusado de haber participado en un ataque incendiario en el año 2013, del cual no hubo, la verdad, ningún inculpado ciertamente, y son esas mismas pruebas las que hoy día se están presentando en contra del lonco. Hasta el momento ningún testigo ha podido situarlo en el lugar de los hechos, así es que una jornada intensa, nuevamente dando cuenta de esta persecución del Estado en contra del pueblo mapuche. Gracias, Paola. Pausa rápida, volvemos. En Washington, cerca de 800 personas se reunieron en las afueras del Capitolio estadounidense para exigir la aprobación de nuevas leyes ambientales. Los actos fueron fuertemente reprimidos por el Estado y generaron 138 detenciones. El llamado Green New Deal es un paquete de leyes que crea políticas sociales aliadas a la tecnología para disminuir la emisión de gas carbono en el medio ambiente mediante la sustitución de combustibles fósiles por energía renovable. Se estima que el acuerdo abriría 10 millones de empleos en su primera década solo con las nuevas estructuras creadas. En el Parlamento, las mujeres y jóvenes recién electas por el Partido Demócrata están liderando la creación de un comité por la aprobación del pacto. Los reclamos vienen en confluencia con el hecho de que hace un año el gobierno de Estados Unidos rompió con el Acuerdo de París, que trata del compromiso con la detención del cambio climático. ¿Las leyes verdes pueden convertirse en un negocio? ¿Qué tan destructivo para el mundo puede ser el actual modelo económico? Lo discutimos a continuación en Agenda Abierta.
Allí algunas de las imágenes de los arrestados en jornada de ayer. Bastel dice, protestas por cambio climático en Capitol Hill se están calentando. Esto es lo que necesita saber. Jornada de lunes, 138 personas fueron arrestadas después de que se alinearon en los pasillos, llenaron las oficinas de los legisladores exigiendo una mayor acción en la ley ambiental. Se llama Green New Deal, una creación, esta instancia, de una demócrata quien defiende la necesidad de priorizar, de sumar esfuerzos para combatir justamente los daños que genera el cambio climático. Además, Vice Pelosi ofrece una reunión a los activistas del Green New Deal, ya que 61 manifestantes fueron arrestados en su oficina. Es la presidenta electa de la Cámara de Representantes, dio una reunión, allí justamente los activistas, miren cómo hacían oír su voz de protesta. Esto corresponde, esta imagen y este hecho, a la jornada del día lunes. Según una portavoz, ella ha propuesto reincorporar a un comité selecto sobre el clima y espera con interés discusiones justamente para saber cuál es el camino a seguir. Nancy Pelosi, que cuando ocupó espacios donde podía generar toma de decisiones, no lo hizo. Tengan en cuenta esto, siempre hay que ir más allá justamente y profundizar conocimientos. Cuando Pelosi pudo hacerlo, no lo hizo. Países que generan justamente mayor emisión de gas carbono, cuando vean CO2, es eso. Acá tienen China con esta franja, 29,5177, le siguen, como ven, Estados Unidos, mucho menos, si comparan con el 14,34%. Luego va India, va Rusia, con marcada diferencia sobre estas dos potencias, y también van a ver allí la bandera de Japón y la bandera alemana. Está la necesidad que tienen cuando incumplen las metas establecidas, que han decidido trocarse, cambiarse también bonos, que son los mercados de carbono que estos países o las empresas de estos países están trocando. Bueno, son ámbitos de intercambio de bonos o permisos de emisión donde una empresa le paga a la otra determinada cantidad por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Que se hablan así como, bueno, ¿en cuánto te pasaste este mes? Me pasé en tanto porcentaje de emisión. Bueno, dale, te doy mi bono porque yo ese porcentaje este mes lo tengo cubierto. No sé, tuve vacaciones, menor producción, etcétera, etcétera. No emití tanto CO2 al ambiente. Y así es como se vienen también en eso haciendo el negocio. ¿Qué pasa con esto? No tiene ningún afán de bajar justamente la concentración que provoca todo este daño climático, todo este daño atmosférico. No tiene ninguna intención de bajar la temperatura, que es lo que necesitamos todos, porque si seguimos así, dentro de muy poquito tiempo, no vamos a sobrevivir, señores. Hay industrias que quedan por fuera, hay industrias que inclusive tienen un poquito más de margen que otras, y también ahí hay todo un juego de poder y también ahí hay todo un cabildeo. Javier Sierra es un hombre con mucha experiencia, porque es portavoz de Sierra Club, que es una de las organizaciones ambientales más antiguas, más grandes, también con mucha influencia en Estados Unidos. Javier, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenos días, Marcela. Muy bien, quiero por favor pedirte más detalles de lo que ocurría ayer y cómo lograban trascendencia mediática justamente a raíz de lo que está pasando. Bueno, este nuevo Pacto Verde, vamos a llamarlo en españoles de esa manera, es ni más ni menos que la reacción natural de prácticamente, más que nada, de la gente joven, de los representantes más jóvenes que van a entrar ahora mismo en el nuevo Congreso a partir del mes de enero, para responder a esta emergencia nacional, esta emergencia planetaria que se llama la crisis climática. Hemos estado viendo que en los últimos 2 años Estados Unidos, por medio del señor Donald Trump, pasó de ser el líder mundial en el combate contra el cambio climático y ahora mismo se ha convertido en el mayor obstáculo mundial en el combate contra el cambio climático. Precisamente hace unas horas Estados Unidos, junto a Arabia Saudita, Rusia y Kuwait, han sido los únicos países que se han opuesto a la adopción del último informe de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el informe que nos advierte que solamente nos quedan 12 años para reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono, es decir, la quema de combustibles fósiles, y que tenemos que realmente ponernos las pilas para lo que tú estabas mencionando antes, Marcela, el condenar a nuestros hijos y a nuestros nietos a una atmósfera en caos y a un mundo entero en conflicto permanente. Hay algo importante aquí para comentar.
Primero, falta visibilidad obviamente en la agenda mediática. Esto es una de las primeras cosas que cuando uno plantea, por ejemplo, con niños, con adolescentes, en una escuela es uno de los primeros temas que aparece. Pasa que también hay que salir a explicar por qué justamente no hay agenda mediática para esto. También allí están los tentáculos justamente y los intereses de estas empresas que les interesa silenciar el tema. ¿Cuál es la pregunta, Marcela? La pregunta específicamente es, ¿cómo hacemos entonces para dar el paso más adelante, seguir moviendo agenda mediática, porque eso implica seguir sumando pedagogía sobre el asunto? No, por supuesto, y muchas gracias por invitarme. Para eso es que estamos hoy aquí. Yo, joven, desgraciadamente ya no lo soy, pero mi hija sí lo es. Tiene 23 años y ella es muy activa también en este sentido. Y por supuesto, no solamente el movimiento ambiental, sino la inmensa mayoría de los estadounidenses ahora mismo. La última encuesta que ha salido hace unos días, más del 70% de los habitantes de este país por primera vez reconocen no solamente la existencia del cambio climático, sino también su urgencia, y también reconocen que el gobierno federal tiene que jugar un papel preponderante para abandonar los combustibles fósiles y abrir las puertas de par en par a las energías limpias, renovables, como puede ser la eólica, la solar, la geotérmica, etc. La verdad que tenemos que estar todos muy agradecidos a que estos legisladores de edad temprana estén liderando en este sentido, pero el movimiento ambiental de Estados Unidos y mucha más gente han estado empujando en este sentido, y como te decía antes, durante la anterior administración, Estados Unidos se había convertido en el líder mundial en el combate contra el cambio climático. Habíamos hecho unos avances realmente extraordinarios, y ahora mismo estamos atascados con este señor, pero solamente desde el punto de vista federal. Desde el punto de vista estatal, local y municipal, Estados Unidos está avanzando a pasos agigantados en este sentido. Y yo creo que la mejor noticia que les podemos dar al mundo entero ahora mismo es que el mismo estado de California, que si fuera independiente sería la quinta economía del mundo, ya se ha comprometido a conseguir toda la energía que vaya a consumir de fuentes limpias y renovables como el sol y como el viento. También tengo un hijo, Javier, de 7 años. Y una de las cosas que hablan, a raíz de lo que le muestran en el colegio, donde están sembrando, aprendiendo a generar a través de sus huertos algunos de los componentes que necesitan, por ejemplo, para una merienda un día viernes. Aquí, que en Venezuela es tan fértil la tierra, van aprendiendo así en ese quehacer cotidiano del colegio, justamente a sumar herramientas y hablar del tema. Pero no es una realidad que se dé en nuestros pueblos. De hecho, Brasil mira la decisión que toma el canciller del presidente electo, de Bolsonaro, salirse justamente de este acuerdo, con lo cual el tema ni entró en agenda para el próximo año, que ya está fuera. Obviamente tenemos unos obstáculos enormes enfrente de nosotros. El combate contra el cambio climático no es nada fácil. La elección del señor Bolsonaro, la elección del señor Trump han sido realmente pasos atrás, importantes pasos atrás, pero quiero hacer énfasis en que el combate no ha terminado, ni muchísimo menos. Como te digo, no solamente ha sido California, sino también el estado de Hawái se ha comprometido a reducir, no solamente a reducir, sino a abastecerse por completo de energía limpia y renovable. Mañana mismo se va a anunciar que la ciudad número 101 de Estados Unidos se va a comprometer de nuevo a conseguir toda su energía de fuentes limpias y renovables. En Estados Unidos estamos avanzando y mucho, desde el punto de vista estatal, local y municipal, estamos cumpliendo los compromisos del Acuerdo de París. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que tenemos que seguir presionando para obligar a los gobernantes, en este caso al señor Trump y a su administración, para que se saque la cabeza de la arena de una vez y se dé cuenta de que esta es una emergencia planetaria, que esto, lo que él llama un cuento chino, es ni más ni menos que la mayor crisis a la que se ha enfrentado la humanidad quizás en toda la historia. Pero precisamente este esfuerzo, el nuevo pacto climático, el nuevo pacto verde por el que estamos peleando aquí ahora mismo en Estados Unidos, es un gran paso en este sentido. Y si quieres podemos hablar de los detalles de esto, pero realmente es una gran noticia que ya esté en las noticias, que ya se esté discutiendo y que estos chicos y estas chicas lo estén peleando de una manera tan efectiva.
Hablemos de los detalles. Tenemos unos minutitos más, así que qué bueno que podemos hacerlo. Javier. En primer lugar es la renovación de la infraestructura de Estados Unidos. Realmente en algunos casos tenemos infraestructura que es tercermundista. Necesitamos arreglar, construir puentes, edificios, aeropuertos, puertos, etcétera, para que sean realmente eficaces, ¿ves? Y esto lo podemos hacer, tenemos una enorme oportunidad ahora mismo para hacer que todas estas infraestructuras también sean resilientes desde el punto de vista de las grandes catástrofes naturales que están siendo potenciadas ni más ni menos por la crisis climática. También tenemos otra parte de este plan sería preparar todos los edificios y las viviendas de Estados Unidos para que sean eficaces, para que consuman mucha menos energía de la que estamos consumiendo. Y la tercer componente de este plan sería comprar limpio, es decir, que los gobiernos federales, estatales y municipales que con nuestros impuestos compren productos, también paguen a compañías que realmente estén comprometidas con el combate contra el cambio climático, que usen utensilios verdes, que sean mucho más eficaces, que dejen detrás los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver también con los vehículos eléctricos, con la potenciación de las energías limpias, construir más bosques eólicos, construir más centrales térmicas solares, etc. Entonces, son varios puntos, son varios detalles que si los ponemos todos a funcionar, obviamente vamos a tener una buena oportunidad de realmente derrotar esta amenaza climática que tenemos no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Muchas gracias, Marcela. Para muestra, un botón, un equipo de fútbol 100% vegano y sostenible 100% de maneras o con formas ecológicas. Veamos de qué se trata, lo trae Zona Verde. Equipo de fútbol, eso hablábamos, lo mostramos. A mediados de 2010, el Green Rovers FC, equipo de fútbol que actualmente disputa la cuarta categoría del fútbol inglés, se encontraba en quiebra y fue adquirido por un bohemio empresario del ramo de las energías renovables, quien desde la presidencia del club impulsó un proceso de transformación en todas sus áreas para hacerlo ecológicamente más sostenible. Todos tenemos que pensar en qué energías usamos en nuestros hogares o negocios, cómo viajamos y qué comemos. Entonces, eso es lo que hemos hecho en el club de fútbol. Tenemos paneles solares en el techo que está detrás de mí. Generamos el 20% de toda nuestra electricidad aquí desde esos paneles. El resto lo traemos desde los molinos de vientos de todo el país. Por ejemplo, para transporte, tenemos una camioneta con kit eléctrico. Usamos autos eléctricos para piscinas, tenemos puntos de carga para nuestros fanáticos, para que puedan venir a un partido, conectarse y volver a casa. Y en cuanto a la comida, somos veganos, que es la mayor diferencia que cualquiera puede hacer con su dieta y en realidad en su vida es convertirse en... La carne y cualquier alimento de origen animal está prohibido tanto en el menú como en los establecimientos de comida del estadio New Lawn, sede del Green Rovers, ubicado en Nailsworth, un poblado de poco más de 6.000 habitantes adyacente a la aldea de Forest Green. ¿Saben qué? Aquí estábamos hablando también de la importancia para estar activos, despiertos, seguir las cosas y que no andemos detrás de la ambulancia o que nos sigan a nosotros. Fíjense, hacer deportes. Vamos, arriba. Tips para hacer deporte de forma ecológica. Respeta el entorno que te rodea, especialmente si practicas deportes al aire libre. Escoge equipamientos ecológicos. Existen empresas que utilizan materiales más amigables con el ambiente, como bambú y distintos tipos de madera. Desplázate al lugar de práctica de forma ecológica.
Usa el transporte público o mejor aún, ve caminando o en bicicleta. Mantén siempre el área limpia. No tires envases, evita hacer fuego y no dejes ningún tipo de basura. Utiliza botellas y envases reutilizables. Esto evitará que generes desechos cuando te hidrates antes, durante y después de la actividad deportiva. Ahí en mi defensa digo, hay lugares aquí en Caracas que son completamente escarpados, es un valle justamente Caracas, está rodeado por montañas y el tema de la bicicleta, realmente valoro un par de compañeros que vienen en bicicleta, pero es difícil, ¿eh? Así que nada de mejor aún ve, como dice el guión, caminando o en bicicleta. Así las cosas, un tip para cerrar zona verde y ya me espera Oliver para abrir el plano deportivo en nuestra agenda. ¿Sabías que cada año mueren 1.500.000 niños pequeños a causa de riesgos ambientales como la contaminación? Duro, muy duro. Vénganse conmigo, como siempre les digo, vénganse a los buenos. Allí me esperas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, Marcela, de verdad un placer compartir contigo nuevamente acá en Agenda Abierta para hacer un repaso de lo mejor del apasionante mundo del deporte y destacando la actuación de nuestros atletas latinoamericanos. ¿Cómo te han recibido? Porque te veo en Instagram cada 2x3, siempre mezclado en alguna diatriba ahí con los productores o alguna competencia o alguna cosa. No, súper bien. ¿Cómo te han recibido en Deportes Telesur? De verdad encantado de pertenecer a la familia de Telesur, además que compartimos muchísimos gustos y sobre todo el deporte que nos ha dejado muchísimas noticias interesantes, sobre todo el fin de semana con ese final de la Copa Libertadores. Se acabó la novela, River Plate su 4º título continental. Claro que sí. Voy a dejar de compartimos gustos, así como picando, dejarlo ahí de interrogante y te doy espacio con los deportes, ¿vale? Así es. Recordar además que hoy hay Caracas Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Nosotros por lo pronto comenzamos con el triunfo de Osley Iglesias y 2 reveses a la cuenta de los estelares Julio César Lacruz y Erislandy Sabón, que fueron en el desempeño del Cuba en el match promocional de la 9ª Serie Mundial de Boxeo disputado este fin de semana en Moscú, capital de Rusia. Osley Iglesias en la división de los 75 kilos tomó desquite al revés encajado frente al ruso Gleb Bakshit en el tope bilateral de septiembre y fue el único que salió airoso entre los 3 miembros de domadores de Cuba. Incluso en el elenco multinacional que enfrentó al conjunto Patriotas de Rusia, la gran sorpresa del match fue la derrota del monarca olímpico y 4 veces campeón del mundo, el cubano Julio César Lacruz, frente al subcampeón nacional ruso Iman Katayev, mientras el también ruso Muslim Gashid Magomedov, número 1 de su país, también derrotó al estelar púgil cubano Erislandy Sabón en los 91. Según reseña el portal oficial del deporte cubano HIT, el entrenador y jefe de los domadores de Cuba, Orlando Acebal, consideró parejo estos pleitos. Y ahora pasamos a una buena noticia del fútbol sudamericano, y es que la brasileña Marta fue saltada al Salón de la Fama del Balompié en el Estadio Maracaná. Allí tienen la publicación. Junto a Pelé y Ronaldo estará también Marta, que hace historia en el Estadio Maracaná. Marta, ganadora de 5 premios al mejor jugadora del mundo, además de un Balón de Oro de la FIFA en el 2010. Sin duda que era importante estar entre los inmortales del balompié brasileño. La futbolista Marta hizo historia este lunes al convertirse en la primera mujer que deja su huella en la calzada de la fama del Estadio Maracaná, compartiendo el sitial junto a estrellas como Pelé o Ronaldo. Importante entonces lo de Marta. Nosotros ahora por lo pronto vamos a repasar portales digitales que nos han dejado con noticias informativas y allí comenzamos. La primera la tienen ustedes en pantalla y no podíamos dejarlo pasar. Bravo campeón, un 2018 lleno de altos y bajos, pero este premio ASA América será la motivación necesaria para seguir representando de la mejor manera a nuestro continente. Hablamos de Yulimar Rojas, la saltadora venezolana que acaba de conseguir el premio As de América para un reconocido medio español. Vamos con la siguiente publicación. Allí lo tienen, nos vamos a Argentina con el diario Olé. Mis amigos de Boca no me pueden ver. Allí la imagen del muñeco Gallardo, que ganó su 3ª Copa Libertadores, una como jugador y la segunda como director técnico. Allí todo esto con lo que enfatizó lo importante de la gran final de esta Copa Libertadores. Para mí esto ya es historia vieja, porque siempre a un DT ganador, ¿qué le van a hacer? Nada, ya está listo. En realidad vuelvan a la imagen anterior, ahí es donde nos tenemos que quedar.
¿Quién agarra ahora Boca? Boca hasta que arde. Lo agarra el turco Mohamed, lo agarra el gringo Heinze, lo agarra Alfaro, Palermo, Sampaoli. Ahí está la verdadera noticia. Ya lo de River, sobre ya nos quedamos todo con los cuando festejos. el mellizo Guillermo Barros Esqueloto tiene importantes ofertas de clubes importantes dentro del continente, pero que no le alcanzó. Se le acabó el ciclo. O sea, perdió 2 veces. Ya Así es. cuando va con ese bagaje, no es porque él sea un mal técnico, pero con esos resultados realmente le baja mucho el porcentaje a la hora de ir a firmar. Ahora, de esta gente, Mohamed está libre, Heinze está libre, entonces tenés mucho todavía para ver. Pero en verdad la noticia, para mí, está para aquel lado. Ahora, yo creo que por lo referente, por lo que significa la motivación de tener en el banquillo un jugador como Palermo, insignia de esta institución, le daría ese plus importante para pasar la página de lo que pasó en esta final de Copa Libertadores. Sí, pero una cosa es tener la cabeza grande así como la tenía Palermo para meter siempre vía juego aéreo los goles, y otra cosa es tener estrategia para hacer un buen DT. Sobre todo cuidado cuando con eso. Muchos de estos jugadores quizás migren al fútbol internacional, al fútbol del viejo continente, como el Pipa Benedetto, por ahí tiene también varias ofertas. Los de River están vendidos todos. Clean caja. Esto es un negocio, señores. Gracias a todos. Hasta mañana. Chao, mi amor. Muchas gracias.